pasaje muy conocido, el capítulo de Hechos, capítulo 1, verso 8, si me lo pueden poner por favor ahí atrás, hermanos de sonido o de video. Y vamos a tocar este pasaje, que es un pasaje muy importante. Bueno, yo no voy a usar mi Biblia, así que la voy a cancelar. Muy bien, gracias hermano. Gloria a Dios. Pero sí voy a usar el PowerPoint. Y voy a compartir con usted un tema muy interesante que tiene que ver con, gracias hermano, con lo que estamos haciendo nosotros, que es muy importante trasladar conocimiento. El trasladar conocimiento significa equipar y preparar a la iglesia para que desarrolle un ministerio, como dice la Biblia. Entonces, esa es la razón por la cual es necesario el conocimiento, para poder equipar a la iglesia y prepararla, para que puedan desarrollar la iglesia. A la iglesia, mejor dicho, le corresponde hacer el resto, hermanos. O sea, cada quien es responsable de la palabra que escucha. La Biblia dice que Dios va a demandar cada palabra, y al que sabe más se le va a demandar más. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, aquí no podemos decir que no sabemos, porque sí, todo el tiempo estamos empujando, hermano, la palabra. Y entonces por eso yo quiero compartir con usted la unidad de la iglesia con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. O sea, la importancia que hay. Hechos 1:8. Cómo la iglesia comenzó y cómo la iglesia debe de vivir y cómo la iglesia debe de terminar. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo en esta tarde? Usted que conoce, no estoy hablando cuántos son la religión, parte de la religión que dice que es de Cristo. Yo estoy hablando cuántos son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, usted sabe que se distingue, hermano, entre todas las religiones. Dicen que es una de las tres más prominentes en medio de todas las religiones. Dicen, aunque en el mundo puede ser, ¿no? Está el catolicismo, el islam y el cristianismo. Pero el hinduismo también es muy fuerte. El hinduismo, principalmente en la India, que tiene el 87% de feligreses en toda la nación. Y el resto se reparte con el islam, el cristianismo y las religiones pequeñas. ¿Se imagina? O sea, no, es una religión también muy grandísima. Sin embargo, nosotros no somos parte de una religión, somos parte de una iglesia, que es más diferente. Entonces, la iglesia tiene que saber qué pasa con la iglesia para poder actuar, ¿no? Entonces, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana. Bendícenos con tu buena palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, y permite que haya un ambiente de quietud y de aprendizaje y de entendimiento, Señor, en cada uno. Permite, Señor, que cada uno pueda percibir el espíritu de la palabra, para que salgan de este lugar bendecidos, y permite, Señor, que toda inquietud desaparezca, todo cansancio, todo sueño, toda distracción quede sujeta y sometida a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa hora. Y bendícenos con tu buena palabra, Señor. Clamamos para que nos hables y nos enseñes en esta hora. Y bendice a aquellos que están a través de la vía cibernética también, y enséñales, Señor, tu buena palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos creyendo que así es. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, hermano. Muy bien, entonces, mire, es muy importante el comprender que nosotros somos la iglesia responsable de marcar la diferencia en cuanto a esto. Si usted se da cuenta, capítulo 1 de Hechos, verso 8, habla de un acontecimiento que estaba por venir cuando lo escribieron.
Pero hay que notar algo muy importante, que este acontecimiento de Hechos, hermano, se le escribió a un pueblo o a una iglesia que estaba en espera. Porque Jesús les dijo, vayan a Jerusalén, ¿correcto? Y esperen la promesa que el Padre habló. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser dentro de poco bautizados con el Espíritu Santo y fuego, ¿correcto? Entonces, si lo movemos desde un ángulo literal, usted va a mirar que el Señor le está hablando a personas de aquel entonces, donde se les dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. Ahora, aquí hay algo muy importante que entender, que esto que está sucediendo aquí está estableciendo un camino. O sea, está estableciendo una forma en la que toda la iglesia, porque le recuerdo que ellos fueron la punta de lanza, hermano. Me explico, cuando digo punta de lanza estoy hablando que fueron los precursores o los directores o los que estuvieron al frente abriendo ese camino. Para que todos nosotros no preguntemos, ¿y ahora qué hago? Ahora ya creí que sigue. ¿Qué va a suceder? O sea, es algo que la Biblia nos enseña de que desde que el momento que la iglesia abrió ese camino y sucedió esto con ellos, debe de suceder también con la iglesia del tiempo presente. Para poder decir que seguimos siendo la misma iglesia. Entonces, a ellos se les dijo, recibiréis poder, porque no tenían al Espíritu Santo. Ellos estaban prácticamente bajo el impacto del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero iba a venir, gracias, mija, iba a venir un momento cuando iba a aparecer la persona del Espíritu Santo. Quiero aclarar que no es Jesús regresando en espíritu, como algunos manejan esto. No, no es así. La Biblia es bien categórica cuando explica y enseña, cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviarles al Consolador. Y cuando usted revisa el término Consolador, que está hablando del Espíritu Santo de Dios, se está refiriendo al Paracletos. Y Paracletos significa uno igual al lado. Y Jesús dijo, Pablo dijo en Filipenses 2, usted se va a dar cuenta que está hablando que Cristo era igual, ¿a quién? Igual a Dios. Y el Espíritu desde luego igual a Dios, o sea, sigue siendo Dios. Pero tenemos desde luego dispensaciones, no voy a entrar en ello desde luego, manifestaciones en donde nosotros debemos de percibir quién está moviéndose. Y yo voy a aclarar una cosa, hermanos amados. Jesús no está en la tierra. Aunque usted no me diga amén. No sé si me dio a entender. Yo dije que Cristo no está en la tierra. Entonces, si el Señor no está en la tierra, ¿quién está en la tierra? El Espíritu Santo. Eso no quiere decir que el Señor no pueda venir a la tierra o pasearse o moverse en la tierra. Pero en realidad Él vino a cumplir su misión de redentor, de salvador, y le dejó un mensaje a una iglesia que iba a necesitar de la ayuda del Espíritu Santo, que tenía que venir ese momento donde tenía que ser activada para poder empezar a funcionar como iglesia. De otra manera, no puede la iglesia funcionar si no está la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, usted debe de saber que aquí está una iglesia en espera, después de los acontecimientos, de recibir a la persona del Espíritu Santo, o darle la bienvenida, como dimos la bienvenida a nuestros hermanos hoy, al Espíritu Santo. Y eso aconteció en Hechos 2. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, empezaron todos a hablar en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Aquí aconteció esto. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Pero esto, hermano, era simplemente el camino que se estaba marcando, donde todos nosotros debemos de caminar. Todos. Entonces, existe la necesidad de ir a un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. O sea, ya tenemos un encuentro con Cristo, ahora vamos a un encuentro con el Espíritu Santo de Dios.
Y la razón por la cual la iglesia no es espiritual o no cree en los ministerios hoy en día o no maneja dones es precisamente porque no hay una relación con el Espíritu Santo de Dios. No existe. Y tiene que restaurarse eso. Y de eso quiero hablar un poquito yo y quiero hablar de los dones. Quiero introducir rapidísimo y enseñarle a usted algo sobre la iglesia. La iglesia de hoy necesita regresar a la dependencia del Espíritu Santo. Diga conmigo, dependencia del Espíritu Santo, donde Él nos guíe, como lo hacía la iglesia del principio. Cuando iban a arreglar algún asunto, Hechos 15:28, en el presbiterio apostólico, usted se va a dar cuenta, o la iglesia de Jerusalén, decidieron un asunto referente a la iglesia de Siria. Hemos hablado ya de eso, usted ya está identificado. Y la carta que mandaron decía, porque pareció bien al Espíritu Santo, y se da cuenta, Espíritu Santo, y a nosotros como ministros no imponerle mayor carga de estas cosas esenciales. Entonces había una dependencia, hermano, del Espíritu Santo, a ver qué decía. Entonces lo que dijera el Espíritu Santo era lo que, pero para que hubiera una dependencia tenía que haber también una relación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón la iglesia no tiene dones? Porque no tiene una relación con el Espíritu Santo. ¿Será que la iglesia de hoy no debe de tener dones porque ya cambió el tiempo? Claro que no, la iglesia debe de seguir teniendo dones, porque sigue siendo la misma iglesia. La única diferencia, la repito nuevamente, es que la iglesia necesita regresar a esa dependencia del Espíritu Santo, a buscar de la dirección, hermano, del Espíritu Santo también. Por eso pongo en el segundo punto la guianza. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Diga conmigo, hijos. O sea que el que no se deja guiar por el Espíritu Santo está diciendo, me falta todavía nacer. El que es nacido de nuevo busca la guianza del Espíritu Santo en todos los aspectos de su vida, hasta para buscar pareja. No dice aquí con este que me conformo y no. Él le pregunta al Señor. Tiene una dependencia del Espíritu Santo y tiene una guianza. Esa es la iglesia que necesita regresar a la dependencia y la relación. La iglesia necesita también regresar a la enseñanza ungida. Juan 14:26 dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará toda verdad y os enseñará todas las cosas. Fíjese bien. Entonces, hay necesidad de que venga una enseñanza no logotípica, podríamos decir de letra, hermanos, sino una enseñanza de revelación, o por lo menos de iluminación, ¿no? Que podamos ver un poquito más allá de lo que dice la letra, porque a veces me preocupan los mensajes donde repetimos solamente la Biblia. Usted nunca ha estado en uno de esos, hermano, o tal vez sí, ¿verdad? Pero yo sí. Yo estuve algún tiempo, hermano, escuchando mensajes que yo decía, qué bonito habla ese señor, y me dormía muy bien. Ya cuando despertó el interés de conocer, hermano, cuando ya conocí yo lo que era la iluminación y la revelación, yo dije, wow, qué lindo está esto, aquí no se puede dormir uno. Definitivamente. Entonces, la iglesia necesita regresar a la enseñanza ungida. La iglesia necesita regresar a buscar el don del Espíritu Santo. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y no voy a hablar aquí del bautismo, porque si me meto al bautismo tengo que explicarle lo que dice el griego gregoriano, hermano, donde hay mucho debate de hermanos que solo bautizan en el nombre de Jesús y otros que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hay una gran disputa por algo que no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, cuando usted se mete a los originales, usted encuentra que la Biblia no dice así, como dicen nuestras Biblias son traidoras. Los originales son más fidedignos en cierta forma, aunque no tenemos completamente los originales, pero tenemos algo que se acerca a ello, hermano. Y en el griego gregoriano esta frase la maneja en la autoridad del Señor Jesucristo, en el mandamiento del Señor Jesucristo. Y ahí eso nadie lo quiere escarbar,
Porque ¿cuál es el mandamiento y cuál es la autoridad de Jesús? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿correcto? Y usted no le puede poner o buscar nombre a Dios, porque ahí entraríamos en otro rollo. Ahí dejémoslo, ¿no? De hecho, para eso son los discipulados, para aprender un poquito más de todo esto. Pero nos acercamos a la Biblia y empezamos a encontrar. Entonces la iglesia necesita buscar el don del Espíritu Santo, que tiene que ver con el inicio y el contacto con el Espíritu de Dios. ¿Para qué necesitamos nosotros? Mire, una iglesia que no tiene contacto con el Espíritu Santo es una iglesia incrédula, principalmente en ministerios y en dones. Es más, se parecen tanto a la religión que no les interesa el manejo de los dones. Y cuando escuchan a alguien que tiene dones, principalmente de lenguas, que son las que más afectan la conciencia de las personas, hermano, usted se va a dar cuenta que cuando la gente escucha a alguien hablar en lenguas, dice, ¿y eso qué es? ¿Qué está pasando ahí? Claro, porque ellos no conocen lo que dice la Biblia. Cuando ya la gente interpreta las lenguas, dice, caray, pues esto está medio raro, pero no sé, pero siento como que ese mensaje me está hablando a mí, ¿no? Principalmente cuando surgen dones, hermano, que sanan a los enfermos, entonces es más sorprendente. Pero la gente que no conoce se asusta desde luego desde el principio. La iglesia de Cristo debería de tener esa relación y ese conocimiento para poder conocer cuáles son los dones y saber cómo manejarlos. Pero todo empieza con lo que sucedió con los discípulos. Vayan a Jerusalén, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Vayan a un encuentro. Esperen ahí. Porque el Padre va a enviar la promesa, que era el Espíritu Santo, que iba a venir a derramar de su gloria, a hacer acto de presencia para dar a conocer sus dones, para poder edificar y bendecir a la iglesia y al mundo. Entonces la iglesia del día de hoy, hermano, necesita buscar el don del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando del bautismo, la llenura. Lo que pasó en Hechos 2. Una iglesia que no busca la llenura es una iglesia que está ignorando el conocimiento. Esto tiene que estarlo pidiendo. Por favor, búscame ese verso, hermano, en Hechos 2:38, y les voy a dar otro pasaje más ahí para que usted vea que esto no fue solamente para ellos, también fue para todos los que creyéramos. Para todos. ¿Lo tiene? Gloria al Señor. Le voy a dar un momentito a los hermanos. Dale al otro. Más, dice, el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que sigue. Porque la promesa es para solo los apóstoles. Así dice. Para vosotros y para quién. Para vuestros hijos y para quiénes. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen aquí? Para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios nos llame. ¿Quiénes entran ahí? Todos nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay creyentes que no hablan en lenguas, hermano? ¿Por qué hay creyentes que se asustan cuando escuchan el manejo de los dones? Porque no hay una relación con el Espíritu Santo. Entonces hay que salir de la religión. Hay que salir de la religión, del estado religioso, para entrar a lo que verdaderamente es una vida de sobrenaturalidad bajo el impacto y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Usted debe responsablemente, desde el día que usted creyó, inmediatamente, si el Señor no le bautizó en su gracia con el don de hablar en lenguas o profetizar, después que usted se bautiza en agua, inmediatamente debe de pedir a Dios, suplicar a Dios: Dios, dame la promesa de Hechos 2:39. Señor, dame la promesa, Señor, que tú hablaste, que es para todos. ¿Cuál es la promesa? La manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué vendría a ser el Espíritu Santo en nuestra vida? Hermano, darnos enseñanza ungida, buscar el don, buscar, hermano, la dirección, la dependencia del Espíritu Santo. O sea, la aparición del Espíritu Santo nos conduce a una vida superior a la que una persona tiene, aunque viva o se congregue en una iglesia cristiana, porque hay mucha religión cristiana, le cuento, hermano. Y la gente que no quiere nada con el Espíritu Santo se conforma con la religión. Pero cuando el Espíritu Santo viene y le impacta una vida, le provoca al cambio.
Es imposible que alguien que esté siendo visitado por el Espíritu de Dios permanezca en el mismo estado, porque el Señor lo que hace es empezar a transformar obligadamente por la presencia que está haciendo el Señor. Ahora, déjeme continuar rapidísimo. Entonces la iglesia tiene que regresar a todo esto. Número 5, tiene que regresar a la llenura constante del Espíritu Santo. Hechos 4:31 habla de una experiencia. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. Entonces vemos características, hermano, de por qué no se hace una cosa, por qué la gente no evangeliza, por qué la gente no habla de su fe, por qué no da de gracia lo que de gracia recibió, por qué no es perseverante en el evangelio, porque hay vacíez espiritual o porque no hay realmente una relación con el Espíritu de Dios. Número 6, la activación de los dones. Ahí tiene que regresar la iglesia a la activación de los dones, pero para que haya la activación de los dones tiene que cumplirse la promesa que Dios habló de llenar con su Espíritu Santo a su iglesia, a toda persona, a cuantos lo pidieren, porque la promesa es para todos, para vosotros, para vuestros hijos y para todos aquellos que están lejos, para todos los que crean. Es la promesa. En pocas palabras, lo que yo le quiero decir, que cuando hay una llenura del Espíritu Santo, no se conforme solo con decir, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo y lo manifiesto a través de mis frutos. Ok, manifieste los frutos y es muy cierto, porque una persona llena del Espíritu Santo tiene frutos, desde luego que sí. Pero mucha gente piensa, hermano, que por causa de ser buena persona o tener buen corazón es un buen fruto del Espíritu Santo, pero no, ese es un fruto humano. El fruto del Espíritu Santo puede, hermano, manifestarse a través de los dones sobrenaturales que el Espíritu reparte cuando viene a la persona a llenarle y activarle para que empiece a manejar lo que el Espíritu vino a traerle a la iglesia. ¿Qué vino el Espíritu Santo a traerle a la iglesia, hermano? Dones. ¿Qué representa los dones, hermano? Representa el equipo con el que la iglesia debe de hacer el trabajo. Tiene que haber dones en la iglesia para la edificación, la consolación y la exhortación de la misma, ¿no? Y también para el avance, el crecimiento. Una persona que tenga dones, hermano, va a provocar que la persona busque de Dios. ¿Sí? Entonces, el número 6 tiene que venir la activación de los dones a la iglesia de hoy. Eleva otro verso, verso 19, verso 6. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿Y qué dice? Profetizaron. ¿Qué están activándose ahí? Dones. Diga conmigo, dones. Ahí se están activando dones de hablar en lenguas y profetizar. Y estamos hablando, amados hermanos, aunque algunos no me lo acepten, que me estén viendo por internet, que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que tiene que tener señales. Tiene que buscar ese contacto con el Espíritu Santo después de haber creído, para que surjan los dones, surja la señal de hablar en lenguas, y eso de la activación a que surjan o vayan surgiendo los dones del Espíritu, porque la señal de la llenura, de la venida, del establecimiento del Espíritu Santo en una persona. Quiero ver 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, fíjese bien, no quiero, hermanos, que seáis, ¿qué dice? No le oí. En cuanto a los dones espirituales, dice Pablo, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. O sea, Pablo, como apóstol y perito arquitecto de la iglesia que estaba estructurándola, él manifestó la importancia de que la iglesia de Jesucristo no ignore los dones del Espíritu Santo. Ahora usted puede levantar su mano y decir, pastor, yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. Amén, yo se lo creo. Ahora busque los dones. No ignore los dones del Espíritu Santo, porque cuando ignoramos los dones estamos ignorando al Espíritu Santo de Dios. Fíjese bien. Entonces, 1 Corintios 12:4 dice, ¿me lo puedes poner aquí, por favor? Acerca de los dones, para que usted se dé una idea y empiece a hablar, empecemos a mirar la diversidad de dones que existen, que tienen que darse a conocer para que la iglesia los empiece a buscar. Pero yo repito nuevamente, una señal de llenura
es hablar en lenguas o profetizar, agregando esa parte. Y la tercera serían, diríamos, los frutos del Espíritu Santo, donde mucha gente dice, yo tengo muchos frutos, pero hacen falta los dones. Ok, los frutos están bien, pero hacen falta los dones. ¿Qué dice? Ahora bien, dice, hay diversidad de ¿qué? De dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Entonces vamos a ver esa diversidad, hermano, de dones para que usted se dé una idea y podamos ver nosotros. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, no podemos evadir la tremenda realidad que existen en cuanto a la manifestación de los tales en nuestro tiempo. O sea, esos son reales en este tiempo. No podemos ignorar, hermano, ni evadir esa tremenda realidad que existen manifestaciones de los dones. Dice conmigo amén. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo con todos sus dones para que sean manifestados dentro de su iglesia. ¿En qué tiempo? En el principio. Oh, eso fue para el principio, dice alguien por ahí. O sea, establecer esa enseñanza representa decirle a un creyente que ya no es la misma iglesia que Jesucristo compró con su sangre preciosa en el principio. La iglesia de Cristo sigue siendo la misma. Media vez el Señor no haya venido por ella, hermano, y creo que el Señor todavía no ha venido por ella. Porque todavía estamos usted y yo aquí, ¿verdad? La diferencia es que la iglesia de hoy no tiene dones. Algunos sí, otros no. Y la razón es porque están desconociendo la relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restaurar la relación. Usted restaura la relación como lo hicieron los apóstoles, porque ellos nos enseñaron el camino y garantizado que van a empezar a manifestarse los dones y las señales. Entonces vamos a ver un poquitito para entender esto, hermano, y comprender de qué se trata. De acuerdo al Evangelio de Pablo Benzo, le voy a dar una referencia. Los dones son espíritus dados por Dios, así lo maneja. Anhelar los mejores espíritus, dice, de esa forma. Y puede que sí. Déjele leo lo que dice aquí el Evangelio de Pablo Benson. Dice, W es una referencia o concordancia que se conoce como Vine. Lo interpreta como caris, término que viene del griego carisma, dádiva o divina, algo así. Los dones del Espíritu no se deben de confundir con los dones del Hijo y el don del Padre. Son los dones del Espíritu Santo los que Pablo exhortaba a los corintios a buscar ardientemente. ¿Se da cuenta que hemos hablado mucho de los dones? Hemos hablado de todo esto. Es importante que la iglesia despierte a esa realidad que debe de ser una iglesia que tenga dones para representar realmente a la iglesia que Jesús compró con su sangre preciosa, hermanos. Y poder decir, el Espíritu Santo está en mí, porque ¿cómo se va a ver al Espíritu Santo si no hay manifestaciones del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, desde que llegó a la iglesia, hizo manifestaciones, ¿correcto? Y empoderó a la iglesia apostólica para que llevara el mensaje. Una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo es una iglesia débil, temerosa y cobarde, desorientada, dejada, abandonada, que no le interesa predicar el evangelio. Y la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. La iglesia debe de aprender a predicar el evangelio desde la plataforma que Dios le ha dado, pero debe de predicarlo. Primera de Corintios 12, 31 al 14 dice, mas desead ardientemente los mejores dones, carismas, las facultades divinas del Espíritu. También recordaba a los que anhelaban los dones abundar en ellos. Eso sí, para la edificación de la iglesia. Vea lo que dice Corintios 14, 12. Los dones no son para el beneficio propio, sino para la edificación de la iglesia. Hemos hablado mucho de ese verso que dice que el que profetiza, que dice, edifica ¿a quién? A la iglesia. Lo hemos mencionado. Entonces, Pablo no impide que se hable en lenguas jamás. Al contrario, él recomienda y dice, no impidáis el hablar en lenguas. Pero sobre todo, buscad profetizar. Porque el que profetiza, lo dijo claramente, no se edifica a sí mismo solamente, sino que edifica ¿a quién?
a la iglesia. Por eso es importante que la iglesia, hermano, del tiempo presente reaccione a buscar de ese contacto con el Espíritu Santo como la iglesia del principio, y será inevitable que se empiecen a manifestar los dones del Espíritu. Vendrán las señales. Los dones del Espíritu Santo, la Biblia, la palabra del Señor, los divide en dos grupos. Voy a hablar de ellos rapidísimo porque no tenemos tanto tiempo. Los 9 dones que yo le llamo sobrenaturales, algunos espirituales. Los 9 dones sobrenaturales porque son sobrenaturales. Y también los dones de ayuda ministerial, o algunos lo manejan como dones convencionales. Vamos a hablar un poquito de ellos rapidísimo. Veamos de cerca el primer grupo, que serían los 9 dones sobrenaturales, hermano, para comprender qué significan y cómo la Biblia los establece por grupos. En 1 de Corintios 12, 8 al 10, usted puede leerlo, ahí está, le hacen su Biblia mientras usted va viendo el pasaje. Voy a hablar primeramente de los 3, hermano, de inspiración que habla ahí. Me pueden poner también el pasaje, por favor, que hablé anteriormente, 12, 8 al 10. Ahí vamos a verlo rapidísimo. El primer grupo que la Biblia establece que debe de existir en la iglesia. Levante la mano todos los que son iglesia de Jesucristo. No levante la mano los que no son iglesia de Jesucristo. Pero levante los que son iglesia de Jesucristo. ¿Los demás no son iglesia? A ver, levántela, no tenga miedo. Hasta arriba, levántela, levántela. Todos los que saben que son iglesia de Cristo. Usted que tiene la mano levantada, no la baje, no la baje. Usted que tiene la mano levantada, tiene una responsabilidad y un compromiso de buscar el contacto con el Espíritu Santo diario para la manifestación sobrenatural de los dones. Bájela, por favor, hermanos. El que todavía no conoce tiene la responsabilidad de escuchar un mensaje en donde Dios le hable a su vida y le pueda conducir a Cristo para que con su sangre preciosa le salve y le perdone de todos sus pecados. Y tenga el derecho de llegar a ser hecho un hijo de Dios a través de un nuevo nacimiento que Dios permite a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús y su evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar primeramente de los 3, hermano, grupos que la Biblia habla que serían, primer grupo, el grupo que sería de 3 de inspiración, primeramente. Inciso A, hablemos del primero, se conoce como género de lenguas. Diga conmigo, género de lenguas. Aquí quiero aclarar algo, esta no es la señal cuando una persona es bautizada de hablar en lenguas, aunque en muchas ocasiones se ve que el Señor la utiliza. Pero cuando hablamos de géneros, le voy a dar por lo menos 3 tipos que la Biblia registra de lenguas que han hablado las personas y que Pablo lo ha dicho y que los apóstoles lo dijeron. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, usted se va a dar cuenta que ahí lo que hablaron los apóstoles dice que fueron, diga conmigo, idiomas. Cada uno les oía hablar en la lengua en la que habían nacido. Dice las maravillas de Dios a personas hebreas judías que no tenían ni siquiera la menor idea de que ellos estaban hablando y predicando un mensaje a personas de todo el mundo que estaban reunidas, en ese día ahí, en el día de Pentecostés. Ahí el Señor manifestó una señal para llevar un mensaje de la llenura del Espíritu Santo a través de idiomas. Sin embargo, cuando usted va a ver, cuando Pedro va a visitar a los gentiles en Hechos capítulo 10, a la casa de Cornelio, dice que cuando él estaba hablando todavía, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban ahí reunidos y todos empezaron a hablar en otras lenguas, pero dice que eran lenguas espirituales. Y Pablo habla, hermano, de un lenguaje espiritual. Pablo habla y dice que el que habla en lenguas espirituales, y la Biblia capítulo 19 de Hechos habla de lenguas espirituales. Entonces yo veo una señal que el Señor da, pero también da idiomas. Eso entra en lo que sería el género, hermanos, de lenguas. Ahora, si usted se va al capítulo 13 de 1 de Corintios, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas, las que recibieron la iglesia de Hechos capítulo 2, ¿correcto? ¿O qué más dice ahí? Por favor, léamelo. O lenguas, ¿qué dice? Hermano pastor, los ángeles no tienen lenguas. ¿Y a usted quién le dijo que los ángeles no tienen lenguas?
Si los ángeles tienen su lenguaje angelical. Esa es una creación de Dios, hermano, que ellos deben de tener su propio idioma para identificarse o para manejarse. Y resulta que la iglesia del Señor, hermano, manejamos lenguajes para comunicarnos. Óigame, es que esto es tremendo, hermano, con los ángeles. Muchas veces cuando estamos hablando, hermano, en lenguas, la Biblia dice que no entendemos lo que decimos porque estamos edificándonos a nosotros mismos, pero que hablamos misterios. Diga conmigo misterios. ¿Verdad que sí? El que habla en lenguas dice, yo estoy hablando en lenguas, pero no sé ni qué dije, pero no sé, siento que estoy fortalecido, que estoy así bien lleno. ¿Y qué tal si estamos hablando con ángeles que Dios ha autorizado para que traigan bendición? Ahí lo dice, léalo por favor. Entonces, el primer hermano derivado de lo que sería el grupo de inspiración sería el género de lenguas, o sea, aquel que tiene la capacidad de hablar en lenguas para que tenga la forma aún de interpretarse, porque el idioma se interpreta. En un momento dado puede ser que no solamente se interprete, hermano, el idioma, sino que también se interprete la lengua angelical. Yo quiero que ponga usted el pasaje aquí, capítulo 13. Ahí lo tiene, ¿verdad? Léeme, ponme el otro. Si yo hablara lenguas, ¿qué dice? ¿Cuántos de aquí hablan lenguas humanas, hermanos? A ver, levante la mano todos los humanos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas lenguas? Idiomas. Y si yo hablara lenguas, ¿qué dice? Humanas, ¿y qué más? Pero yo nunca he hablado con un ángel. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que nunca he hablado con un ángel? ¿Y qué tal si está hablando con un ángel? Alguno puede decir, ay hermano, ¿y eso qué es? ¡Qué locura! Es exactamente la locura, hermano, que Dios nos permite vivir a nosotros los creyentes, la iglesia de Jesucristo, la que es locura para el mundo. Pero para nosotros es locura eso. Para algunos creyentes sí es locura. Porque hay una iglesia que lamentablemente ha sido frenada por el adversario y la ha inmovilizado principalmente de creer en los ministerios y de creer en el manejo de los dones. Y son muy cristocéntricos, hermano. Y no tenemos ningún problema con eso. Hay que creer en nuestro Señor Jesús como Salvador y como el Rey de la iglesia. Pero hay un Espíritu Santo en la tierra que está preparando a la iglesia, que la está capacitando, que la está equipando, y para eso se necesitan los dones. Inciso B, rapidísimo, o déjeme le doy unos pasajes para que usted vea rapidísimo. Este don es posible que sea usado o explicarle por Dios para llevar mensajes de acuerdo a la voluntad prevista de Dios. Por ejemplo, Hechos 2, 7, 8, mirad, no son galileos estos, etcétera, etcétera, ya se lo dije. De acuerdo a mi criterio ministerial, en este don se puede mover desde lenguas, idiomas como lenguas angelicales y espirituales. Ya le di el pasaje, ¿correcto? Vamos a ver el inciso C del grupo de inspiración, que sería el don de qué. Ese lo conocemos muchos, ¿verdad? El don de profecía. Este don se manifiesta para la edificación, consolación y exhortación de la iglesia, de acuerdo a 1 Corintios 14, 3. ¿Se da cuenta de eso? La profecía es para pregonar, declarar, anunciar. Para eso se necesita. La iglesia necesita retornar, hermano, a ese contacto con el Espíritu Santo hoy en día para poder rescatar y restaurar todo esto que funcionó perfectamente en el principio. Y que hoy en día tenemos una serie de conflictos, hermano, con todo esto. Tenemos creyentes para aventar para arriba, hermano, de todo tipo y de todo nivel y de todo grado. Algunos casi ni creyentes son medios creyentes, ¿verdad? Ya casi no creen en nada, hermano. Fíjense bien. 1 Timoteo 1:18 dice, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti. Hoy en día alguien viene y le dice, así te dice el Señor. Tengo un plan para tu vida. Y el otro dice, sí, cómo no, ¿cuál plan? Yo tengo los propios míos. Porque la iglesia no ha sido, hermano, la iglesia no está siendo enseñada en regresar a los primeros pasos. Yo lo repito nuevamente.
La iglesia empezó con un presbiterio apostólico y profético, y la iglesia tiene que terminar con un presbiterio apostólico y profético. La iglesia comenzó con un contacto intensivo, profundo con el Espíritu Santo, manifestando la gloria y los dones y el manejo de los dones. Y la iglesia, hermano, del final tiene que terminar con un contacto profundo con el Espíritu Santo, manejando dones y manifestando dones. Qué poquitos amenes. Mejor movámonos al inciso C del primer grupo. Interpretación de lenguas. ¿Qué es la interpretación de lenguas? Es la capacidad dada del Espíritu Santo para interpretar el mensaje en lenguas. De alguien que habla en lenguas, que tiene mensaje, o aún las que han recibido el mismo de Dios. No sabemos, hermano. Hay lenguas que se pueden interpretar, hay lenguas que te edifican a ti mismo, pero eso no significa que no puedes hablarlas. Todos aquellos que Dios los está levantando, amados hermanos, con la manifestación de hablar en lenguas, o que están intentando profetizar, o que ya profetizan, deben de pulir constantemente los dones para que vayan en crecimiento. O sea, cuando una persona muchas veces es bautizada con el Espíritu Santo, no crea que se va a permanecer hablando las lenguas que recibió como señal. Posiblemente va a tener que empezar como un pequeñito a desarrollarse en el lenguaje a través de la práctica. Y se va a ir perfeccionando. Yo he escuchado personas que hablan en lenguas bien extraño, pero bueno, yo no soy quien para juzgarlos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Hay otras que el Espíritu rechaza automáticamente y dice eso no puede ser. Entonces ahí sí entendemos que hay, hermanos, falsificaciones de todos los dones del Espíritu. Pero eso no significa de que porque que el enemigo haya clonado los dones, no deban de reconocerse hoy en día en la iglesia, si son necesarios. Vamos al segundo grupo, que sería el de revelación. Y vamos a hablar de 3 dones en este segundo grupo de revelación. Inciso A, palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? La palabra de ciencia, hermano, es la que indaga el pasado principalmente, incluyendo el presente. Voy a agregar un poquito aquí. Es la virtud dada por Dios para conocer el pasado y traerlo al presente, traducido en la Biblia de las Américas como don de conocimiento. Tenemos un ejemplo de la manifestación de este don en el libro de Juan 4, 17 al 18. Jesús y la samaritana, que le dijo a la samaritana cuando le dijo el Señor: ve y trae a tu marido. Y la samaritana le dijo: Señor, no tengo marido. Y le dijo Jesús: bien has dicho, al menos me hablaste ahí con la verdad. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes es tu novio, pero vives con él como si fuera tu marido. Hello. Cuán importante es arreglar esa área, ¿verdad, hermanos? Después de haber creído, ordenar tu vida para que la visitación del Espíritu de Dios no se frene ni a ti ni a tu familia. Y entonces la samaritana, impactada, dijo: venid, verso 29, ved un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Cómo se llama eso? El manejo y la manifestación de una palabra de ciencia, de conocimiento de la condición de una persona, aunque sea presente o pasado. Bienvenido, José Luis, y tu familia. Dios te bendiga. No los había saludado. Vamos al inciso B, hermano, rapidísimo. ¿Palabra de qué? Sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Mi hermano, cuán importante es. Yo declaro en el nombre de Jesús que este ministerio se levanta con manifestaciones del Espíritu de Dios. Media vez sean del Espíritu Santo de Dios. Aquí las filtraremos y dejaremos que fluyan y crezcan. Aunque en el proceso se tengan que cometer ciertos errores, porque, hermanos, son dones maravillosos en vasos de barro imperfectos y muchas veces con muchas rajaduras. Muchas veces. Pero Dios reparte conforme Él quiere. La palabra de sabiduría indaga el futuro. En el segundo grupo, que es el de revelación. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la virtud dada por Dios para conocer el futuro. Hechos 11:28. Vaya a ver rápidamente ahí. Dice: levantándose uno de ellos llamado, hemos hablado mucho de Agabo, ¿se da cuenta, hermano? Daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra.
¿Qué estaba declarando? Profetizando un acontecimiento futuro. Así se mueve el don de sabiduría. Así dice el Señor: vas a ser prosperado. Te van a llamar a que vengas a la empresa. No le digas que no, acepta. Pero es que me siento incapaz. No te preocupes, Dios te va a capacitar en el camino. Ya el Señor le dio la orden al ángel que vaya, le diga al jefe ese gruñón que te dé el puesto que 10 están pidiendo, que es para ti. ¿Cómo se llama eso? El manejo de la palabra de sabiduría. ¿No le gustaría, hermano, que se moviera así el Espíritu de Dios en este lugar? Como un Ananías comisionado por el Espíritu Santo, hermano de Dios, yendo a la casa de un hombre a buscar a un hombre que está ciego, hermano, llamado Saulo de Tarso. Cuán importante. Inciso C, discernimiento del segundo grupo. Dijimos, para que usted lo pueda ver, donde está el segundo grupo, que tiene 3 de revelación. Discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento? Hermano, yo si de algo le ruego al Señor que nos dé también es esto. Yo hermano, mire, yo soy muy bueno para moverme con el discernimiento, porque la experiencia a uno le da cierta capacidad para discernir, pero aún así se le pasa a uno. Pero cuando alguien tiene un don de discernimiento, hermano, solamente vienen y ni siquiera los ven, nomás los huelen. No sé, por aquí huelo algo que no está bien. Yo he visto mover este don de una forma tan extraordinaria, hermano, aún no solamente desde una forma inspiracional, sino que aún en el cuerpo una persona empieza a experimentar lo que la otra persona trae. Así lo he visto moverse. Conocí a una persona de allá donde yo vengo, hermano, que se movía en un don de discernimiento tan extremo y tan poderoso, que esa mujer, una viejecita, hermano, solamente llegaba con los hermanos y andaba. La hermana. No voy a señalar nada, ¿verdad? Para que nadie se sienta ofendido. Pero yo decía, pastor, aquí hay pecado. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque a veces los profetas que no tienen discernimiento profetizan sobre personas que están en un estado de pecado, en una situación contraria a la voluntad de Dios, y los bendicen. Usted me va a disculpar, pero Dios no va a bendecir algo que está fuera de lugar. Dios estableció un orden. Dios bendice al ordenado. Dios bendice, Dios premia al ordenado. Necesitamos los dones de discernimiento. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando la iglesia regrese al contacto con el Espíritu Santo y al manejo de los dones. Es cuando va a suceder. ¿Qué es el discernimiento de espíritus, hermano? Para agregar un poquito a esto, el conocimiento y discernimiento de clase. ¿Qué clase de espíritu se mueve en una persona o lugar? Por eso lo necesitamos. Pero personas que realmente tengan el don de discernimiento. No la sospecha. El don de sospecha no nos gusta, hermano. Eso se lo dejamos al chapulín colorado. Estamos hablando del don de discernimiento, de esta gracia que Dios pone en aquellos que están llenos del Espíritu de Dios para discernir espíritus, para probar espíritus. Hechos 16:16, note esto, lo hacía por muchos días hablando la muchacha hasta que Pablo discernió el espíritu y lo echó fuera. Una mujer que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les hablan y les predican las buenas nuevas, el bien. Y ahí estaba la mujer 3 días, hermano, atrás de Pablo. Hasta que Pablo un día, mire, tardó 3 días Pablo, me alegra. Eso me consuela, hermano, que Pablo tardó 3 días en discernir que eso no era de Dios. ¿Hablaba algo contrario a lo verdadero la mujer? No, porque el diablo va a utilizar aún lo bueno para intentar confundir o introducirse. Pero esa mujer era una pitonisa.
Pablo se enfadó y dijo: espíritu pitonizo, en el nombre de Jesús, suéltale, sal de ella. Y la muchacha quedó libre en ese momento. Y se le armó la fiesta a Pablo, desde luego. Pero Pablo discernió. Y cuánta falta nos hacen, hermano, aún hasta para los que profetizan, para los que ven visiones, para los que sueñan o para los que tienen sentires, que se levanten personas con un verdadero don de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el tercer grupo rapidísimo, que es el grupo de poder. Estos tres dones trabajan muy unidos entre ellos para poder manifestarse, pues anulan las leyes naturales, hermanos. Estoy hablando del don de fe, estoy hablando del don de milagros y estoy hablando del don de sanidades. Para poder hacer milagros se necesita fe, ¿correcto? Para poder hacer sanidades se necesita fe. Para que haya milagros y sanidades se necesita fe, y la fe necesita actuar en pos para hacer un milagro o una sanidad. Este es el grupo de poder. ¿Por qué la iglesia no tiene dones de sanidades, hermano? ¿Por qué la iglesia no tiene poder? ¿Por qué la iglesia no tiene el don de fe para bendecir un territorio, bendecir una casa, una vida y declarar sobre de ellos bendición? ¿Por qué la iglesia no tiene, hermano, fe para poner las manos sobre una persona y echar fuera un demonio? Tal vez alguien podrá estar diciendo: pastor, pero yo sí tengo fe. Practique entonces. Hágalo en público para que lo conozcamos. Y ya cuando lo conozcamos, lo reconocemos. Pero no vamos a reconocer ningún don que se haga o que se maneje desde lo privado. Primero se exponen, se juzgan, se habilitan los vasos y luego los activamos. ¿Me explico? Dios bendice eso. Porque no hay, hermano, hijos de Excebas, exorcistas ambulantes, ni hacedores de milagros ambulantes. Para eso Dios establece abanderados, para que cada quien se ponga bajo su bandera y la bandera pueda dar testimonio de ese vaso y respaldar ese vaso. ¿Sabe que cuando a Jesús le preguntaron con qué autoridad haces todas estas cosas? El original no dice eso. El original dice: ¿quién te respalda? ¿Quiénes son tus tutores? ¿De qué escuela vienes? Eso es lo que le están preguntando al Señor. Porque siempre tiene que haber alguien que dé testimonio de ti, como un vaso de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En este último, un detalle que debemos de notar es que no dice sanidad, sino sanidades, aclarando el punto, plural. Diga conmigo plural, más de uno. La versión Reina Valera dice eso. Por eso miramos gente de Dios que son usados para sanar áreas específicas del cuerpo. Mire, yo conocí al ministro. ¿Cuántos conocieron a Darío Salas, hermano? ¿Lo conocieron? ¿Se acuerdan que estuvo un día con nosotros? ¿Alguno de aquí todavía tiene dientes de oro y dientes de plata, hermanos? ¿O ya se les cayeron? ¿Te lo sacó el dentista? Qué dentista más bárbaro, ¿verdad? Pero ¿sabe que ese hombre Dios lo utilizaba? Hermano, ya se fue con el Señor, para sanar las muelas solamente. Era un dentista del Señor. Hay médicos generales que donde ponen la mano sanan enfermos, hermano, y hacen milagros. Hay otros que no. Hay otros que le dicen: soy especialista en los dientes. Yo he mirado dentaduras, hermano, hasta con elefantitos, con palomitas, hasta en cadenita, bien marcaditos los elefantitos. Seguro que sí. Si usted lo puede creer, puede recibirlo también, porque los milagros están para que el Señor los utilice el día de hoy en su iglesia. Pero ¿dónde está la iglesia que tiene contacto con el Espíritu Santo para manifestar dones, para provocar los dones? Nos hemos concentrado en rechazar tanto al Espíritu de Dios que hemos terminado siendo una iglesia minusválida. Y yo rechazo eso en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre su vida que tendrá una visitación de Dios sobrenatural y que Dios le llenará y conocerá al Espíritu Santo y será lleno de dones y manifestará los dones para edificación y bendición de la iglesia. Qué poquitos amenes. Pero ¿qué le vamos a hacer, verdad?
Vamos a ver algunos ejemplos rapidísimo. Jesús multiplicando los panes y los peces, ¿cómo se llama eso? Diga conmigo, don de milagros. Vamos, diga conmigo, don de milagros. Hermano, ¿usted cree en Dios? Amén. Fíjese que en mi tierrita todo lo que siembro se muere. Pero ¿usted cree que Dios puede hacer milagros? Sí. Venga para que ore por mi tierra. ¿Qué tiene que hacer ese creyente en fe? Ir y decir, Padre, bendigo esta tierra, este territorio. En el nombre de Jesús declaro que va a ser fructífero. Toda maldición se cae, se cancela y la bendigo. Un hogar, una familia, hermano, un trabajo, una empresa. Las finanzas se bendicen en fe. Esa es la manifestación, hermano, de los dones. Juan 2:3, cuando el Señor convierte el agua en vino, ¿cómo se llama eso? Don de milagros. Diga conmigo, don de milagros. Cuando el Señor resucita a Lázaro. Yo estuve con el apóstol, se lo voy a volver a repetir. Mariano Ricachea hace hace poco tiempo atrás. Y le comento otra vez esto para los que no saben, platicando con él. Le dije, y ella, su esposa, una hermanita que trae un vestuario así nativo, hermanos, indígena, muy linda, la señora. Y me dice, sí, hermano pastor, mire, me dice, esta es mi esposa. Yo le dije, hermanita, qué lindo, he escuchado tanto de usted. ¿Usted es la que resucita muertos? Dice la viejita, sí, yo soy, me dice. ¿Sabe por qué? Porque un día le preguntaron al apóstol Mariano, le dijeron, apóstol, ¿y su esposa predica? No, ella no predica, le dice el Señor. Y entonces, ¿qué hace? Ella solo resucita muertos. Ahora, usted dígale esto a una persona que no tiene contacto con el Espíritu Santo, aunque sea creyente en Cristo Jesús, va a decir que usted está loco. Pero que le digan al Señor que estaba loco resucitando a Lázaro también. Pero al Señor sí le creen, a la iglesia no. El mismo Espíritu que estaba en el Señor está en nosotros hoy en día. Solo nos hace falta resucitar muertos, hermano. Conocí un hombre poderoso en México, hermano, poderoso. Platicando con él, me contaba su testimonio. Yo estuve predicando, por cierto, en Chihuahua en ese entonces y me decía, aquí hicimos muchas campañas y el Señor nos dio resurrecciones de muertos de 3 días. Yo dije, wow. Yo dije, qué fe, primeramente, qué reto, ¿no le parece, hermano? Llegar con un muerto que ya está encajonado y que ya está muerto la persona y que un hombre de Dios en fe venga y diga en el nombre de Jesús, espíritu de vida, regresa a este hombre y el muerto se levante. El incrédulo va a decir no, pero sabe que la iglesia de Jesús debería decir, es posible. Aún no me ha usado el Señor en eso porque he sido incrédulo o posiblemente no quiera que yo sea usado en eso, pero por lo menos tengo un don de profetizar para edificar y consolar y poder alimentar a la iglesia. Pero una iglesia sin dones es preocupante el asunto, hermanos. Donde no hay profecía, donde no hay manifestación, donde no hay llenura, eso está como para jalarse el pelo y preguntarnos y decir, ¿seremos la iglesia de Jesús? La iglesia de Cristo. Porque la religión nos ha enseñado que a una iglesia se va a cantar himnos así bien solemnes, ¿verdad? Y cuando usted viene a la iglesia de Cristo, usted encuentra que la iglesia de Cristo es más espiritual. Pero hay muchas congregaciones que no tienen dones. Por eso yo les insto a aquellos que el Señor los está levantando con dones, métanse más con Dios. Y aquellos que no tienen dones, métanse con Dios para que el Espíritu de Dios ponga dones y sean activados en la iglesia. Para la bendición de Dios. Para la bendición de su iglesia. Por parte del Señor. ¿Dicen amén? Vamos rapidísimo a terminar con el segundo grupo. Aquí me voy rápido, hermanos. Dime en unos minutitos. Romanos 12:7, por favor. ¿Me los pueden poner ahí rapidísimo? Ahí habla de ciertos dones convencionales, muy interesantes, que da el Espíritu Santo también. Que no son muy deseados, por cierto, por muchos, pero la Biblia nos manda a pedir los mejores dones, ¿correcto?
¿Lo tenemos por ahí, hermanos? Dice Romanos 12:7. Si el de servicio, ¿en qué? O sea, el don de servicio, hermano, es un don que reparte el Espíritu Santo. Hay gente que tiene no solamente la capacidad de servir, sino que camina siempre 1 o 2 millas más adelante todo el tiempo. Tiene un don exagerado que hay que limitarlos a veces. Me decía un pastor en una ocasión que fui a predicar a su iglesia, me decía: Pastor Tito, fíjese que mi esposa, usted, porque él se sentía penado, a mi esposa usted no la va a ver aquí enfrente porque él estaba solito. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa tiene un don de servicio exagerado y solo se la pasa allá atrás sirviendo. Yo casi le iba a decir: bueno, está bien el don, no, pero hay que regularlo. Dice conmigo amén. Porque es necesario que la esposa del pastor esté en cuerpo presente en cada reunión, especialmente cuando hay un evento, un congreso. Que deje las mesas a los ujieres, a los diáconos, a los servidores, de Hechos 6, y se venga al servicio a ocupar el lugar que le pertenece. Diga conmigo amén. Volteen todos con mi esposa, por favor. Mi esposa tiene un lindo don de servicio. Yo lo reconozco, lo he reconocido siempre. Pero aparte de eso, la necesitamos acá, en el culto siempre. Pero ahí lo dice claramente, hermano. Si el de servicio en servir y el que enseña, que dice en la enseñanza, hermano. Y hay que servir desde luego con voluntad. Hay que enseñar, hermano, el de tener la gracia para enseñar a otros. Es muy importante comprender, hermano, lo que es un don. Aquí quiero yo decir algo y por favor entiéndame esto. Tener un don de servicio no es tener un ministerio de servicio. Tener un don de servir, hermano, es un don, es un cariz, es un don que se activa con una gracia para poder enseñar, a diferencia de un doma o un ministerio de enseñanza. Hay que aclarar ese punto, para que alguien que enseña en la escuela dominical o en una clase no se sienta ministro, porque no es un ministro. Maneja un don del espíritu de enseñanza. ¿Me explico? Entonces dice, el de tener la gracia para enseñar a otros, no como un ministerio magisterial o primario, sino como ayuda ministerial en cuanto a la enseñanza interna. Entonces ahí podríamos hablar mucho de eso, pero dejémoslo ahí mejor, ¿no? Mejor adelantémonos rapidísimo. Pásame el otro, por favor. Y entramos. El que exhorta, ¿en qué? Y aquí quiero aclarar algo, hermanos regañones, por favor. Si ustedes no digan que tienen don de exhortación, si usted está regañando y ofendiendo a la gente, porque eso no es don de exhortar. El don de exhortar es un don de alentar a una persona que está caída. Alguien que se siente debilitado, alguien que tiene un don de exhortación, viene como un capellán y le dice: mire, hermano, no se agüite, hombre, échele ganas. Sí, pero es que mire que la vida me trata muy mal. No se preocupe, usted no es el único, habemos muchos, hombre. Tranquilo, échele ganas, hombre. ¿Sabe cómo se llama eso? Exhortar. Y para eso se necesitan personas especiales, hermano, para llevar a cabo esa labor. Es un don de exhortación, no de regañar gente. Lo digo porque muchos dicen: yo tengo el don de exhortar. Y se la pasan cuadrando a todo mundo. Levantar, motivar, animar, es un don de exhortación. El diccionario dice: inducir a uno que con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Eso es exhortar. Hermano, arréglese, hombre. Dios lo quiere bendecir. Hermano, deje esa vida que tiene. Mire, no le conviene, le va a traer mal. Anímese. El Señor quiere darle una vida diferente. Eso se llama exhortar, hermano. No es cuadrar ni regañar a otra persona. Vámonos rapidísimo con el cuarto. El don de repartir. Romanos 12:8. Dice que se reparta con toda, ¿qué dice?
liberalidad. ¿Qué significa liberalidad, hermano? Que no digas, ay, pero que voy a dar tanto, híjole, y ahora que creo que va a ser mucho lo que voy a dar, y estés batallando con eso. Una persona que tiene un don de dar, hermano, con liberalidad, simplemente lo que hace es que se mete la mano a la bolsa y da. Dice, aleluya, sembré en el reino. Y no anda tocando trompeta, sembré tanto, hice tal cosa, hice todo esto. Eso no es don de dar con liberalidad, hermano. Eso está buscando reconocimiento propio. Mire qué interesante. Esta es la iglesia del principio. La iglesia que tenía, hermano, un contacto con el Espíritu de Dios, que reconocía ministerios que le equipaban, le capacitaban, y los dones que venían a fortalecer el cuerpo de Cristo. Pues claro, por eso había abundante gloria en ese entonces, ¿verdad? El diccionario dice virtud que consiste en el distribuir generosamente sus bienes sin esperar recompensa. También es generosidad y desprendimiento. ¿Por qué cree que Pablo dice que Dios bendice al dador alegre? Dios no bendice, hermano, al que da su dólar y dice, ay, ahora viene la hora de la ofrenda. ¿Y qué hago? Voy a ir al baño. Hermano Ujier, allá se la pasa y ya pasó la ofrenda, la hora de la ofrenda. ¡Ja! Ya, ahora sí, ahora regresa ya tranquilo el hombre. ¿No? Es porque es tacaño. Pero el que tiene un don, hermano, de repartir lo que Dios le ha dado, se gozan hacerlo. Se llaman dones del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a impedirle a alguien, hermano, que reparta conforme su capacidad o el don que tiene? Desde luego que no. En la iglesia del Señor tienen que moverse los dones a totalidad del Espíritu de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo amén. ¿Sí? Aún hasta en el de repartir. Número 5. El don de dirigir, ¿correcto? El que dirige, ¿cómo tiene que dirigir, hermano? Sí, presidir es dirigir, desde luego. Pero ¿cómo tiene que dirigir? Con diligencia, correcto. O sea, alguien que tiene liderazgo, amados hermanos, aquí quiero hacer un punto muy importante. Si usted tiene un liderazgo, usted no puede decirle a su pastor, a su coordinador, no. Es todo lo contrario. Al que se le ha permitido ejercer el don de dirigir o presidir, principalmente si ha recibido de Dios el don de hacerlo, hermano, que tiene un liderazgo, que tiene el mando o está al frente, tiene el compromiso de hacer el trabajo. ¿Y hacerlo con qué? Diga conmigo, con diligencia. ¿Qué significa ese término diligencia? Prontitud, exactitud, tiene que ver con precisión, rapidez en hacer algo. Eso no es, déjeme pensarlo, hermano, espéreme, déjeme orar al Señor a ver si me da permiso de poder ayudarle a dirigir. No, no es permiso, usted ya está activado. Estoy hablando de dones que están activados en el liderazgo. Estos no están para cuestionar si van o no a participar, deben de participar. Sí, es sencillo. Si no, entonces ¿para qué los activamos, verdad? O hay que reubicarlos. Ya voy terminando. Número 6, mire el don de hacer misericordia. También es un don, no crea, hermano, no todos son misericordiosos. Solamente los que tienen don, eso sí, hermano, están misericordiosos, y los que hemos madurado un poco. Porque nos han agarrado a cuerazos ya. Y hemos aprendido. Gálatas capítulo 6, verso 1 al 2, por favor, pónganmelo en la pantalla. No es cuando todo está bien que hay que tener misericordia, sino que Dios probará nuestro nivel de hacer misericordia a través de los hechos, cómo estamos en el espíritu de misericordia. De Gálatas 6:1. Vea por favor lo que dice ahí. ¿Lo está leyendo? Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que tienen dones, hello, en cuanto a los dones espirituales, vosotros que sois, que dice espirituales, restaurar en un espíritu de ¿qué? Mansedumbre, misericordia, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Interesante, ¿verdad?
¿Sabe por qué la iglesia del principio tenía todas las cosas en común y había mucho crecimiento? Porque manejaban dones. Era una iglesia llena del Espíritu. Nos hace falta regresar como iglesia a ese contacto de la iglesia con el Espíritu Santo para el manejo de los dones. A menos que usted diga que sigue siendo mormón, testigo de Jehová, medio brujo, que aquí no hay ninguno desde luego. Esa sería la única razón por la cual usted dijera, es que a mí no me gusta nada de esto. Pero a la iglesia del Señor debe ser una iglesia que tenga el don de hacer misericordia. Yo siempre he pensado que cuando una persona falla, y no estoy promoviendo que la gente falle, hermano, porque cuando alguien falla, tenemos que revisar el caso de David cuando pecó con Betsabé, hermano, que codició a la mujer de otro hombre y terminó asesinando al marido de esta mujer para quedarse con ella. Y Dios le mandó al profeta Natán a profetizarle y decirle que aún le hubiera dado más si no hubiera pecado. Le dijo, no te voy a quitar el reino, no te voy a quitar de rey, pero aún te hubiera dado más si no hubieras pecado. Eso quiere decir que el pecado frena aún el propósito donde Dios te iba a llevar. Pero con eso no estoy diciendo que en el camino no haya tropiezos, amados, o que no haya piedras o gajes en este camino que de repente acontezcan. ¿Qué hacemos con el que se vino abajo? Lo entregamos de una vez en las manos del diablo para que lo destruya. Alguien por quien Cristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, o lo restauramos con un espíritu de misericordia. Hay que pedir ese don, porque nos hace falta mucho, hermano, tener misericordia. Yo cierro con este otro. El don del amor debe de ser sin hipocresía. Usted sabe que el amor es un don. El amor es un fruto. Es un don. Póngame Gálatas 5:22, por favor. ¿Lo tiene? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice que es? El amor es un fruto. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, entiende lo que es amor. Y el apóstol Pedro dijo que el amor cubre multitud de pecados o de faltas. Qué interesante, ¿no? Hay que regresar al contacto con el Espíritu Santo de Dios. Yo voy a concluir, le dije que iba a concluir, mientras van subiendo los hermanos. Hay que darle el micrófono a José Luis. ¿Te animas? ¿Cómo vienes? ¿Bien cañón? ¿Me ayudas? Vente, hermano. Yo sé que tienes, me ayudas a ministrar así rapidísimo. Recibe toda la gloria, hermano. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor? Yo le concluyo con esto. La unidad e intimidad con el Espíritu Santo provocará que los dones sean activados en la iglesia a la cual somos nosotros casa espiritual. Primera de Pedro 2:5 lo dice. Pero yo cierro. Se restaurarán tanto los dones como los ministerios, tal y como nuestro Señor lo dejó en el principio. Una iglesia apostólica y profética, manejando dones, caris. Póngase de pie, por favor. Llena y guiada por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuán importante, ¿verdad? Hermanos, háganme un favor. Alguien que cubra a la hermanita que está ahí abajo cocinando y que la manden de regreso a su oficio. Amén. Pero corriendo. Y cantamos ese canto. ¡Ja! Óigame, ¿cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Te identificas como iglesia de Jesucristo? Levanta tu mano derecha si te identificas como iglesia de Jesucristo. Escúchame lo que dice la Biblia. La iglesia del principio reconoció ministerios que capacitaban y preparaban santos para la obra del ministerio. Reconoció al Espíritu Santo que daba dones para equipar y preparar a los santos dentro y fuera de la iglesia. Gracias, talentos que tenían que fluir
a su nivel. Levante sus manos hacia el cielo en esta hora. Acerquémonos un poquito a Dios. Acerquémonos un poquito, digámosle: recibe toda la gloria y toda la honra. ¿Me ayudas a ministrar? Y metámonos por un momento a esa atmósfera espiritual. Quien quita el Señor, diga: te voy a dar un don hoy. Voy a poner sobre tu vida un don. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Vámonos, acerquémonos al Señor. Jóvenes y grandes, levantemos nuestras manos hacia el cielo. Y en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda. Vamos, abra sus labios, cántele, dígaselo al Señor. Precioso Declarémoslo en esta hora. Declarémoslo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás, diré, porque yo lo creo en mí. Dígaselo con fuerza. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda gloria, recibe todo honor, toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya. Recibe, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te creo, Señor. Gracias, Señor. Usted que anhela, dígale: Creo Señor. lo que ha de venir, Señor Jesús. Usted que anhela, dígale: Señor, yo recibo, yo recibo. Yo recibo la visitación. Yo recibo la visitación. Dígaselo. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe
has de hacer en cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, volver a la iglesia primitiva, Señor. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de tal manera, Señor, de tal manera que esos dones y talentos, Señor, se manifiesten en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, esta tarde te decimos: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti. Créele al Señor esta mañana y dile: Señor, yo creo. Yo creo, Señor, lo que tú vas a hacer en mi vida. Porque Dios nos está llamando a eso, mi hermano. El Señor nos está llamando a volver al primer amor, a volver al inicio, a la iglesia primitiva, una iglesia poderosa, no una iglesia nominacional, sino de poder en el Espíritu Santo. Yo lo creo. Por eso esta mañana declaramos y confesamos su palabra. Quiero levantar a ti mis manos, Señor, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dile con tus palabras: llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos hoy aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mis hijos y en mi familia. Creo en ti, Jesús, díselo a Él, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda
adorar, Señor. Llena tu pueblo, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu poder. Llénanos, Señor, llénanos. Necesitamos más. Clámale al Señor, dile: Señor, yo necesito más. No me conformo con menos. No me conformo como estoy. Yo necesito más de ti, Señor. Yo necesito más de ti, Señor. Yo necesito más de ti, Señor. Yo necesito. Yo necesito. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias. Necesitamos tu presencia, Señor. Las 24 horas del día, Señor. Sí, Padre Santo. Gracias. Los 7 días de la semana, no solamente el domingo, Señor. Señor amado. No solamente en el culto, Señor. Necesitamos tu presencia Sí, en todas partes, Señor. oh, sí, Señor. Necesitamos, Señor, Oh, que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros lugares, Señor. Aún en aquellos lugares que vamos a recrearnos, aún allí necesitamos el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Llénanos, Señor, llénanos de ti. Dile esta mañana: Señor, lléname. Y si tienes que vaciarme de algo que no está bien, hazlo, Señor, para llenarme de ti. Necesitamos volver. Necesitamos comenzar como la iglesia primitiva lo hizo. Señor, necesitamos tu presencia en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, de mirar, en nuestra manera de conducirnos. Necesitamos tu poder, Señor. Llénanos de tus dones y talentos, Señor, para funcionar como tú quieres, Señor, en estos últimos tiempos, en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, para discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Señor. Que seamos una iglesia, Señor, genuina para gloria tuya, Señor. No para vanagloria nuestra, sino para la gloria de tu nombre, Señor. Llénanos. Llénanos, Señor. Haz lo que tengas que hacer con nosotros, Señor. Pero necesitamos, Señor, ser transformados, ser llenos, 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 Señor. Ser llenos de ti, Señor. Ser llenos de ti. Ser llenos de tu presencia. Ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Llenos, llenos, llenos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dile: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder,
lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Dile esta mañana, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname. Que se escuche la iglesia diciéndole: Señor, lléname. Porque hoy el Señor te quiere llenar, no mañana, hermano, es hoy. Hoy nos quiere llenar el Señor. Dile: lléname, lléname. Niños, jóvenes, ancianos, adultos. Estos son los días que habló el profeta Joel. Estos son los días. Con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname, dile al Señor, con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. El que lo cree, recíbalo esta mañana. El que lo cree, recíbalo esta mañana. Yo le creo a mi Dios, porque Él nos trajo para hacer cosas mayores, grandes y poderosas. El poder de Dios te va a tomar donde quiera que andes y va a usar tu vida. Si hoy estás dispuesto, el poder de Dios se va a manifestar poderosamente. Tal vez no aquí, sino allá afuera, allá donde se necesita, allá afuera donde necesitamos el poder del Espíritu de Dios, y también aquí adentro. Sí, Señor, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Una última vez, díselo: lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Llénanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Llénanos, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, el poder de tu Espíritu Santo vaya con nosotros.
a nuestra casa, a nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, yo lo creo, yo lo recibo por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh bendito Dios, nos vamos de este lugar, Padre Santo, más no de tu presencia, Señor amado, porque tu presencia va con tu pueblo, con tus hijos, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Quedamos despedidos, amados hermanos, en esta tarde ya. Ya sabemos que es tardecito, pero qué rica presencia de Dios. Amén.